Saben, siempre tenemos la dicha y queremos tener esa honra de poder invitar a hombres de Dios que están sirviendo en esta ciudad, que están desarrollando otros ministerios en esta ciudad, pero siempre con la idea de que somos un solo cuerpo, somos la iglesia y todos estamos trabajando juntos para la gloria y la honra del Señor, por su gracia y porque Él nos lo ha permitido. Así que, Leo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Leonardo Calva y hace unos 17 años empezamos a servir aquí en Loja. Yo conocí al Señor ya, ¿cuántos años? Déjeme ver, 34 años, ¿sí? Y conocí en la Alianza Cristiana y Misionera y de ahí tuve el privilegio de, después de acabar mi carrera aquí en la Universidad Técnica, ir a Estados Unidos a estudiar teología. Y fui pastor allá y he estudiado un poquito allá, pero hace unos 18 años Dios empezó a llamarnos, a mi esposa y a mí, de volver a Loja para empezar iglesias. Así que en eso estamos, así fue como empezó Semilla de Mostaza y hoy estamos aquí. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana y me regocijo con ustedes de poder compartir. Voy a tratar un tema que es glorifica a Dios y disfruta de Dios, ¿sí? Hace un tiempo, el año pasado, yo compré un iPad y entonces compré este estuche bonito, pero el problema del asunto fue ahora en diciembre. Dije, voy a comprarme un esfero para el iPad, ¿sí? Y dice, usted tiene que ponerlo junto al iPad para que se cargue. Y no sé cuánto les ha pasado con la tecnología, pero a veces la primera vez que empezamos a usar tecnología así, nueva, no sabemos qué hacer. Y entonces yo empecé a buscar cómo lo ponía calado al lado y no cargaba. Y hasta que mi hija viene un día y dice, a ver, déjame ver, mira este huequito aquí. Y agarra y ¡pac!, lo mete al esfero ahí. Y recién pudimos descubrir ahí, casi como 3 días, ya no tenía batería el esfero. Y entonces que se empezó a cargar, ¿sí? Muchas veces en nuestra vida pasan cosas así. Dios nos hizo con un propósito y con un diseño, pero no podemos entender o no comprendemos el diseño por el cual Dios nos hizo. Y entonces tratamos de, como yo estaba tratando de poner ese esfero al lado, acá, para encima y todo, y no se cargaba, no conectaba, hasta que puedes entender lo que el diseñador de este forro, de este protector, hizo para que pueda entender ahí y se cargue. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros vemos en la Escritura, ¿para qué Dios nos hizo? Y esa no es una pregunta nueva, es una pregunta por siglos. Cuando empezó protestantismo, tenía el mismo concepto. ¿Cuál es la razón para la que Dios nos hizo? La pregunta. Y se reunieron en el año 1646 en Inglaterra, ¿sí? Recuerde que cuando protestantismo empezó, uno de los reyes que más apoyó, yo creo que las motivaciones de él no eran muy correctas, pero era Enrique VIII. Algunos de ustedes han visto algunas series, Los Tudors, que ha estado en la televisión y cosas así, y él luchaba entre cómo hacer sus cosas para tener esposas, y de repente dejó catolicismo y empezó a abrazar protestantismo. Entonces el rey empezó a promover, pero se reunieron estos obispos, ¿cuál es el propósito del ser humano? Y llegaron a una conclusión. Dice, el propósito del ser humano es honrar a Dios y glorificar a Dios y disfrutar de Él. ¿Sí? Y disfrutar de Él. Ese es el propósito y el fin principal y más noble del hombre. Glorificar a Dios, y no solo glorificar a Dios, sino disfrutar de Dios en todo lo que hagamos. Eso es muy contrario a lo que la cultura actualmente propone, porque nos han enseñado solamente algunas maneras distorsionadas de disfrutar la vida. Pensamos que disfrutar la vida solamente es alcohol, baile y cigarrillo y cosas así, inmoralidad y cosas de esa manera.
¿Cuál es el propósito entonces? Voy a invitarle, si tiene la escritura, en el libro a los Efesios, capítulo 3. El apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios. Dice así, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio, ¿sí? Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él, en Cristo, ¿sí?, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. En Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cómo nuestra existencia empieza a tomar dirección al entender el propósito con el que fuimos creados. Y mi primer punto es en esta mañana, nuestra posición que tenemos en Cristo. ¿Cómo llegamos a esa posición? Está aquí hablando Pablo, dice, por medio de la redención de su sangre, del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Él nos llama y nos da una posición que ahora somos sus hijos, somos sus herederos. Son las palabras que Pablo utiliza en este texto. Ahora su sangre, la sangre siempre fue vista como un elemento del pacto de Dios para restablecer la relación con el hombre. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios quería liberar al pueblo hebreo de la opresión egipcia, empezó la Pascua. Y tenían que sacrificar un cordero lo más puro y con la sangre ponerla en los dinteles de la puerta. Y cuando iba a pasar la muerte en esa noche para ser liberados, el ángel de la muerte iba a llegar ahí y al ver la sangre en la puerta no entraba, sino que seguía, y murieron todos los primogénitos de los egipcios. Y entonces empezamos a ver nosotros que Cristo es nuestra Pascua. El apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios. Él es nuestra Pascua, el simbolismo. Cuando Juan el Bautista ve a nuestro Señor, dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿No es verdad? Porque entonces es el elemento simbólico, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. En el Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos en el capítulo 9, desde el verso 12 en adelante, dice, entró una sola vez y para siempre, ¿sí?, en el lugar santísimo. Ese es Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestra Pascua. Él entró una sola vez, no a cada rato. Anteriormente el sumo sacerdote tenía que ingresar todos los años purificándose, y entonces le ponían unas campanitas porque tenía que cruzar la cortina que estaba ahí separando el lugar santo del lugar santísimo. Y si entraba con pecado, ¿qué es lo que pasaba?
moría, como no lo podían entrar a sacar, tenían que jalarlo, le amarraban una soga en el pie, entonces si moría adentro, lo jalaban afuera. Entonces aquí el autor a los Hebreos dice, Cristo entró, no muchas veces para ofrecer sacrificios por él y por otros, no, Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo Jesús, no lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, sino ¿con qué? Con su propia sangre. ¿Y qué logró? Logró un rescate eterno. Su sangre es la que nos da esa posición. Verso 13. La sangre de machos cabríos. Ahora va al Antiguo Testamento el autor a los Hebreos. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Es decir, el acto que hacían en el Antiguo Testamento de sacrificios era un elemento simbólico externo. Pero ahora el verso 14, ¿sí? Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¡Wow! Entonces, escucha bien, todos esos sacrificios del Antiguo Testamento eran hechos confiando en la promesa, en el rema, de que un día iba a venir el Mesías a morir en la cruz. Nosotros hoy tenemos una ventaja para estos santos del Antiguo Testamento, porque nosotros vemos ahora en retrospectiva, hace 2000 años nuestro Señor vino y murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Ellos hacían eso. Hebreos capítulo 10, 4 dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede limpiar el pecado de la gente. Ellos lo hacían por fe, confiando un día en la promesa. Eso significa que todas las personas, Antiguo y Nuevo Testamento, solo hay un elemento de redención para llegar a esa posición, por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Por nada más. Por nada más. ¿Sí? Y si nosotros podemos entender, eso nos lleva a una posición. Y aquí en este pasaje de Efesios, por ejemplo, en el verso 3 dice, Él nos ha bendecido. Me encanta la forma gramatical que está aquí. Pasado, participio perfecto. Quizás hay algunos maestros de lengua aquí y pueden entender. Es completo. Él nos ha bendecido completamente. No es que nos va a bendecir dependiendo de. No es que va a hacer esto dependiendo que. No. Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es lo que dice el verso 3. En el verso 7 dice, todas las riquezas de su gracia. Con todas las riquezas de su gracia. ¿Sí? Verso 4. Fuimos escogidos en Él. Él nos escogió en su soberanía, en su perfección. Nosotros mereciendo condenación porque tenemos pecado dentro nuestro, Dios decide escogernos y toma la iniciativa. ¿En base a qué? No sé. Esa es una buena pregunta de hacerle a nuestro Creador allá. Pero Él nos escoge. Él nos bendice. Verso 5 me encanta aquí. Él nos adopta. Él nos adopta. Cuando usted entiende que Jesucristo es el único, el camino, la verdad y la vida, no hay otro, y deposita su confianza en Él arrepintiéndose de sus pecados, Él nos adopta. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Cuántos hijos hay en la Trinidad? Uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, al recibir esa gracia para poder arrepentirnos de nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios Padre por adopción. Es increíble, ¿no es verdad? ¿Cuál es el ejemplo más grande de adopción en el mundo? Dios, al adoptarnos a nosotros completamente. Y cuando nosotros venimos a Él, no nos condiciona, no nos segrega, no nos discrimina.
Ahora se da cuenta lo tergiversado de la cultura que está. ¿Sí? La cultura etiqueta personas si están en esa posición, pero todos somos adoptados delante de Dios. Más adelante en el verso 11 dice, somos herederos. Llegamos a ser herederos de todo lo que Dios es, sus riquezas, su gracia está ahí. Verso 7, somos redimidos. Dios nos da una posición increíble, no por nuestros méritos, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Por lo que Él hizo en la cruz. Nosotros nacimos en Ecuador, la mayoría quizás de aquí. Y déjame decirte, a veces nos portamos mal con las leyes ecuatorianas. ¿No es verdad? Desobedecemos la ley. Y quizás dice, bueno, yo no soy tan malo, ok, pero desobedecemos la ley. Vamos a mayor velocidad y cosas. Y puedes ser el peor criminal. Nunca dejas de ser ecuatoriano. Cuando tú vienes a Cristo, Él totalmente te redime en la cruz. En su sacrificio perfecto, te adopta. Y ahora eres su hijo. Eres heredero. Nadie te puede quitar eso. Nadie. Lo que Él hizo en la cruz no depende de nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces, porque esta naturaleza pecaminosa es horrible. Romanos capítulo 7, porque queriendo hacer lo bueno, acabo haciendo lo malo. ¿Has leído esa parte? Pero recuerda cuál es tu posición. Si nosotros pudiéramos entender nuestra posición, nos alejaríamos del pecado. Y luego empieza Pablo también a ponernos en este pasaje, el propósito nuestro es glorificar a Dios. Entonces el primer punto es, entendamos nuestra posición en Cristo. El segundo es, ¿cuál es el propósito por el que fuimos diseñados? Ahora quiero decirte, en toda la humanidad, en toda la creación, tú y yo no somos el centro. El centro de todo sigue siendo Dios. Él está en el trono. Tú y yo no somos el centro. Y cuando tú lees aquí en el verso 6, en el verso 12, en el verso 14, dice que de acuerdo a su voluntad, al beneplácito de su voluntad, nosotros somos llamados para traer alabanza para la gloria de su nombre, para que podamos glorificar su nombre. Ahora está el propósito. Él nos da una posición y una vez que nos da su posición, nos pone dónde está la meta, para vivir para alabanza de la gloria de su nombre. Esa es la meta que tenemos que llegar. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43, verso 7, dice, trae a todo el que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Llámalos a todos, dice el profeta, ¿no es verdad? Dios los hizo para su gloria. En el Nuevo Testamento, Pablo en el 1 Corintios capítulo 10, verso 31, concluye, dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo para la gloria de Dios. Para la alabanza de su gloria. Para eso hemos sido diseñados. Ahora quiero decirte aquí, porque nosotros venimos la gran parte de un trasfondo que tiene un elemento clerical y un elemento secular. Pero todo lo que hagamos es para su gloria. Todo. Por lo tanto, cuando tú barres la casa, cuando tú eres médico, cuando tú eres maestro, cuando tú eres ingeniero, cuando tú atiendes en la oficina que estás trabajando, eso es hecho para su gloria. Porque todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, cuando tú respondes a tu cónyuge, debe ser hecho para su gloria. Debe ser hecho para su gloria. El problema es que el legalismo nos ha puesto algunos conceptos cerrados.
Legalismo es creer que yo me puedo autojustificar a mí mismo, no haciendo ciertas cosas. Y claro, nosotros hemos puesto, no tomar, no fumar y no bailar. Eso sí es pecado, ¿no es verdad? Pero tenemos chisme, lujuria, celos, envidia. No tenemos control, enojo, en muchas formas, porque no vivimos para su gloria. Y pensamos somos mejor que fulano que toma y baila o fuma, pero entonces yo sí tengo derecho a enojarme, a chismear, a calumniar, a deteriorar a personas. Según esto, nuestra mayor satisfacción es hacer la voluntad de Dios. Es hacer esa voluntad de Dios. No es hacer mi voluntad. No es hacer mi voluntad. En el Nuevo Testamento tenemos la historia del apóstol Pablo. En el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11. Y es un pasaje un poquito largo. 2 de Corintios 11, verso 23 al 28. Parece que la gente estaba contra Pablo. Decían, ¿cómo tú puedes, Pablo, hablar de un Dios que salva, que quiere que vivamos para su gloria, cuando tú no estás haciendo muy bien? Mira lo que pasa aquí con Pablo. 2 de Corintios 11, verso 23. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas y 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Ahora, si tú lees la vida de Pablo solo ahí, Pablo es un fracaso, ¿no es verdad? Absolutamente. Porque diríamos, a Pablo debería irle bien en todo lo que hace. Pero esta es la lista de sufrimientos de Pablo, que él mismo dice, todo ese pasado por amor a Cristo. Pero cuando Pablo va a morir, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, que es la última carta del apóstol. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, dice, yo por mi parte, ¿sí?, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Wow! Pablo tuvo una vida de sufrimiento luego que conoció al Señor. Pero al final de su vida, en prisión, escribe. Y si usted lee el último capítulo de 2 de Timoteo, dice, todos me han abandonado. El único que no me ha abandonado es el Señor. ¡Wow! Es un fracaso humanamente. ¿Por qué? Porque el mundo solo tiene una ecuación. El mundo tiene una ecuación que dice amor, dinero y salud, felicidad. ¿No es verdad? Eso es lo que el mundo piensa. Amor, dinero y salud es felicidad. Pero parece que según la ecuación de Dios hay otra ecuación. Voluntad de Dios es felicidad. ¿Amén? Voluntad de Dios es felicidad. No dejes que el concepto del mundo esté en tu cabeza, golpeando más fuertemente que el principio bíblico. Voluntad de Dios es felicidad. Por supuesto que nosotros luchamos internamente con nuestra naturaleza de pecado. Absolutamente, todos lo hacemos.
Todo lo hacemos. Pero debemos recordar la satisfacción que tenemos para agradarle. Entonces, si Dios nos da una posición en Cristo y el propósito es glorificarle, ¿cuál es nuestra garantía? Y es lo que Pablo en Efesios vuelve ahí. Y en el verso 13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ese sello es como: tú me perteneces, ¿no es verdad? Tú eres mío, dice Dios. Y ahora tienes el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es la garantía para que nosotros podamos vivir vidas santificadas. Ese Espíritu Santo está ahí para levantarnos. Ese Espíritu Santo está ahí para consolarnos. Ese Espíritu Santo está ahí para llevarnos de triunfo en triunfo. Romanos capítulo 8, verso 12 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, escucha bien, esta frase me encanta. Porque si por medio del Espíritu, ¿sí?, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, ¿qué? Abba, papito querido. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, somos otra vez la misma palabra. ¿Somos qué? Herederos. Herederos de Dios. Somos adoptados, ¿no es verdad? Y ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te imaginas la posición que tenemos en Él? Y su Espíritu Santo ahí. Pues si ahora sufrimos con Él, ¡wow!, también tendremos parte con Él en su gloria. El Espíritu está ahí para que nosotros dejemos esos malos hábitos pecaminosos. Hace unos 3 años, era Viernes Santo y yo iba a predicar en la iglesia. Y entonces yo vivo acá al otro lado, casi en el Mater Dei. Entonces bajé y cuando estaba llegando aquí al redondel ese de la Tebay, donde está el mercado, ese redondel pequeñito, ahí, para cruzar el puente, estoy ahí y hay un carro que entra al redondel, entonces espero, y un taxista me pita de atrás, ¿cierto? ¡Pi, pi, 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 pi! Entonces yo estaba todo santificado, según yo. Digo, ¿y ese taxista qué le pasa que es tan exigente conmigo? Entonces, hay carros delante mío, no puedo irme sobre los carros. Y de repente entonces, wow, voy a esperar que dé el próximo rojo. ¿Te das cuenta? Y entonces yo hice todo despacio, despacio. Vinieron 2 carros por la derecha y se me pasaron. Pásense nomás, ¿no es cierto? Y cuando ya iba a entrar al puente, ¡pum!, se puso en rojo. Me paré en rojo. Yo dije, ese taxista tiene que estar enojado conmigo ahora, ¿no es cierto? Y con razón. Pero ya se fue el taxista, yo estaba llegando a la iglesia y pensando, ¿ok? ¿Dejaste que tu carnalidad suba? ¿Tomaste venganza por tus propias manos?
¿Satisfaciste tu ego y tu autocentralismo en ti? Dije, Dios, esa no es la razón. Y todavía voy a predicar el Viernes Santo, ¿no es verdad? Bien religioso. Pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo está ahí para santificarnos. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido de esa forma, que piensas que los únicos pecados son los que la gente ve de afuera. Pero adentro tienes un montón de pecados y no dejas tus malos hábitos pecaminosos. No, como que no queremos cambiar esos malos hábitos pecaminosos y nos autojustificamos a nosotros mismos de esos malos hábitos pecaminosos. A veces pensamos que todas las cosas deben ser a mi manera. Siempre yo tengo la razón. Usted sabe, es un pecado horrible. Siempre yo tengo la razón. ¿Será verdad eso? No. Soy infalible. Si tú entiendes tu posición y tú sabes el propósito para el cual Dios te hizo, y tenemos el poder del Espíritu Santo para capacitarnos a dejar esos malos hábitos pecaminosos, podemos entender nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que hacemos? Ya no dependemos solamente que parece que nos va a ir bien, ¿no es verdad? No, el propósito nuestro es hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento hay la vida de un hombre que tuvo todo para triunfar. Estaba pastando, cuidando un poco de burros ahí, y de repente Dios lo llama para ser el primer rey de Israel. Y dice que era alto y que la mayor parte le llegaba casi al hombro. Me imagino que estaba entre los 1,90 por ahí este hombre llamado Saúl. Y Saúl empieza a reflejarnos muchas cosas del potencial de alguien que podía ser y del fracaso de alguien que, a pesar de tener todas las herramientas para triunfar, puede terminar mal. Y entonces un día Dios le dice por medio del profeta Samuel: anda y elimina a los amalecitas. Y entonces va Saúl, pero mientras está ahí para eliminar a los amalecitas, parte de sus generales y de sus comandantes le dicen: rey, perdónale la vida al rey de Amalec. Y mira qué buenas vacas que están ahí, qué buenos becerros que están ahí. ¿Cómo los vas a matar? Llevémonos para que entonces nosotros podamos sacrificarlos a Dios. Y Saúl cede. Ocurre que cuando llega el profeta y camina junto a Saúl, Saúl dice: hemos vencido, Dios ha estado con nosotros. Qué buenas palabras, ¿no es verdad? Y el profeta le dice: ¿qué son ese bramido de vacas y de ovejas que escucho? Y Saúl le dice: hey, Dios nos entregó a los amalecitas, pero sabes, el pueblo, la gente quiso que nos traigamos lo mejor que estaba ahí. Y así que decidimos y nos lo trajimos. Y es para ofrecerlo a nuestro Dios. No es con un mal propósito, es un buen propósito. Vamos a obedecer y sacrificar a Dios. Y dice aquí en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22 dice: y Samuel le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. ¿Cómo aquí Dios, por medio del profeta, pone todos esos pecados al mismo nivel? Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Y de ahí empieza a bajar Saúl. Lo irónico de la vida es que los que mataron a Saúl fueron los amalecitas después. Creo que Saúl y el pueblo tuvieron más placer en ver las vacas gordas y las ovejas gordas y el buen ganado que en obedecer a Dios. Porque sabían que una parte iban a comerse ellos. Porque parte del sacrificio era para ser quemado y otra parte era para comerse. Entonces ellos dicen, en vez de exterminar todo y eliminar todo, pues llevémonos, porque si vamos a sacrificar esta vaca preciosa, una parte no la comemos y otra parte es para... Empiezan a tener más placer en sus cosas humanas que en la obediencia a Dios. Su placer no estaba en obedecer a Dios. Su placer estaba en lo que ellos querían lograr. Las buenas intenciones del corazón no son suficientes. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Las buenas intenciones no son suficientes. Y la voluntad de Dios es igual a felicidad e igual a placer. Cuando tú ores, entonces, no debe ser una carga. Sabes que eso va a producir felicidad y va a producir placer. Cuando tú ofrendas y diezmas, no va a producir una carga. Eso produce obediencia y placer delante de Dios. Empiezas a disfrutar de Dios. Cuando tú perdonas, empiezas a entender ese concepto, ¿no es verdad? La felicidad es hacer la voluntad de Dios y eso me produce placer. El placer no estaba en las vacas ni en las ovejas, está en obedecer a Dios. Pablo nos presenta su vida, que parece que fuera un desastre. Sin embargo, al final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera la corona ya delante de mi Señor. Quizás hay veces que tú y yo tenemos ganas de botar la toalla. Quizás no queremos obedecer. Quizás eres como cuando a mí me pasó lo del semáforo. Quieres vengarte en tus fuerzas. Quieres hacer las cosas a tu manera. Quieres establecer. Quieres decir, yo tengo la razón. ¿Sí? El culpable eres tú. El culpable es el vecino. El culpable es el pastor. El culpable es... Y buscas 100 culpables. Cuando necesitas mirarte adentro y pensar, el placer me lo da Dios. Obedecer su palabra. Y te voy a decir algo más. Si Dios no te da su felicidad, nadie te la puede dar. Nadie. Es Él que te da la satisfacción. En Él somos completos. En Él estamos satisfechos. En nadie más. Quiero que esta mañana cuando tú ores, tú puedas decir, Dios, guíame a hallar satisfacción, a hallar placer en obedecerte, a centrarme en ti, no en mí. Hacer tu voluntad que me produzca placer, porque soy hecho para tu gloria. Oremos. Padre, en esta mañana venimos delante tuyo. Tú nos has dado una posición que nadie nos puede quitar. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros, mereciendo condenación, tenemos vida eterna en ti. Nos has bendecido, nos has dado las riquezas de tu gracia. Nos has adoptado. Somos herederos tuyos y coherederos con Cristo. Y tu Espíritu Santo está ahí
para ayudarnos a vencer nuestros malos hábitos pecaminosos. Ayúdanos a no hallar placer en las cosas mundanas, sino hallar placer en obedecerte, en traer gloria a tu nombre. Señor, en tus manos estamos. Queremos vivir para ti. Queremos decir, Abba Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.